meditando en la palabra del Señor y traigo a colación, iluminado por el Señor, este tema. La vida de un pródigo es el reflejo de los días que vivimos hoy. Es el reflejo del hombre del siglo XX, del hombre ya del siglo XXI. El hombre que proyecta su vida e invierte su vida al margen de Dios. Yo quise hacer una exégesis de esta parábola que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Esta parábola, escrita hace más de 2000 años, tiene una vigencia extraordinaria justo por la trascendencia de la palabra de Dios. Una palabra que no se queda en el tiempo, permanece para siempre. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Pero voy a detenerme en esta parábola porque es una réplica de la vida del hombre en el siglo XX, siglo XXI. Es una réplica del hombre que vive hoy, del hombre contemporáneo, del hombre, llamándole así, posmoderno. Esta parábola nos habla extraordinariamente de la vida de un pródigo. Y cuando hablo de la vida de un pródigo, no estoy señalando solamente a aquel hombre que sabemos en la Biblia, aquel hijo que nominamos como el hijo pródigo, sino que también está implícito el primer hijo, el hijo mayor. Y ambos los estamos ahora mirando a la luz de la palabra, a ambos como los dos hijos pródigos. Y quiero que usted siga conmigo en este estudio porque lo va a bendecir. Creo que esta palabra va a ser decidora para tu vida hoy. Voy a comenzar con los primeros 3 versículos. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La vida de un pródigo, réplica del hombre moderno, réplica del hombre posmoderno, réplica del hombre del siglo XXI. La vida de un pródigo. Y una de las características que tiene la vida de un pródigo es la altivez y la rebeldía. Dice que este hijo menor vino a su padre y le dijo: Padre, dame las partes o dame la parte de los bienes que me corresponde. Qué interesante. La Biblia habla de un hijo mayor y habla de un hijo menor. Dice Jesús, el Dios eterno encarnado, en esta parábola trascendental, trasciende al tiempo en que Jesús habló y nos sigue hablando en este tiempo. Dice Jesús, un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre. Es interesante que el que está pidiendo su herencia no es el mayor. Y esto habla del desconocimiento y la ignorancia que se une a la altivez de este muchacho. Está reclamando su herencia aún antes de que el padre muriera. Escuche bien, este muchacho viene a reclamar la herencia de su padre con su padre en vida. Esto demuestra que él no estaba en consonancia con la vida de su padre. Este muchacho no estaba identificado con las normas de convivencias de casa. Este muchacho no estaba identificado con la visión de su padre. Él había acumulado en su espíritu su propia visión. Él tenía su propia interpretación de la vida. Y él viene a su padre y le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Es interesante, se nota el margen, se nota precisamente la expresión de distancia, la expresión de separación de este hijo con su padre, reflejo de la separación del hombre con Dios.
este hijo rebelde, este hijo altivo, este hijo que abraza en su corazón la interpretación que las normas de vida de su padre no competen, no se identifican con la expresión de vida que él desea vivir. No obstante, qué interesante que este hijo le está reclamando al padre bienes. Este padre con el cual él no está de acuerdo ha propiciado bienes, ha producido bienes, ha creado bienes para su familia. Pero este muchacho que está en disonancia con su padre, viene y le dice a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Dice la palabra que el padre no replicó y le dio los bienes. El padre no replica, el padre le da los bienes y dice, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero que usted note esto. El muchacho viene y le dice a su papá: dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre les repartió los bienes. Pero dice el texto ahora, no muchos días después, juntándolo todo. Es interesante. Juntándolo todo. Miren la expresión que aquí se dice. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. En esta expresión, juntándolo todo, no solo estaba juntando sus bienes, estaba juntando sus sueños, estaba juntando su manera de ver la vida, estaba juntando sus talentos, estaba juntando su tiempo, su tesoro, para invertir su vida lejos de la casa de su padre. Es interesante señalar aquí que la inversión de la vida alejada de Dios no garantiza sino el fracaso. Escuche lo que dice el texto. Dice, le repartió, pero no muchos días después, este muchacho lo junta todo. Muchas personas tienen que entender esto. La palabra de Dios dice el hijo menor. Cuando está hablando esta parábola, es una réplica de la relación del Dios Padre con sus hijos, los seres humanos. Pero es interesante que todo hijo porta dos cosas importantes. Todo hijo de Dios porta dos cosas importantes. Lo hemos dicho siempre. Lo primero que porta un hijo como imagen del Padre Celestial, lo primero que porta un humano como imagen del Padre Celestial es su identidad personal. Somos personas, no somos cosas, no somos parte del medio ambiente en el cual vivimos. Somos la expresión más alta de la creación. Somos personas al igual que nuestro Padre Celestial. Y este muchacho recibe este bien. Pero la segunda expresión que siempre enseñamos es que no solamente somos personas, sino que tenemos una actividad creadora. Son dos señales de la imagen de Dios en el hombre. Primero, nuestra personalidad. Somos imagen de Dios en nuestra personalidad. Tenemos un espíritu que tiene la cualidad de la personalidad, pero no solo personalidad, sino que también poseemos el atributo de la actividad creadora. Somos co-creadores con nuestro Padre Celestial. Esto es interesante. Pero este muchacho entendió que podía unir su personalidad y podía unir su actividad creadora y salir fuera de su padre e invertir su vida. Él iba a tomar su personalidad, él iba a tomar su actividad creadora, su talento y toda la inteligencia que tenía, su sueño acumulado, y decide hacer una vida al margen de su Padre Celestial. Es la característica del hombre moderno. Es la característica de los días en que vivimos. Un hombre que lo junta todo. Se siente un ser distinto al mundo que lo rodea. Tiene una actividad creadora. Junta inteligencia, junta sueño, junta tiempo, junta esfuerzo y los recursos de su padre. Y ahora se proyecta al margen de su padre para invertir su vida. ¿Sabe cómo termina diciendo el versículo 3?
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero nótese lo que dice: se fue lejos a una provincia apartada. En otras palabras, no quería que su padre lo observara. Una vida al margen, así está viviendo el hombre de hoy. La palabra de Dios dice que el primer hombre, Adán, decidió también juntar toda la imagen de Dios en él, personalidad y actividad creadora y todo el bien que Dios le dio, y decidió proyectar su vida lejos y al margen de Dios. Cuando el hombre proyecta su vida lejos de Dios, la garantía es el fracaso. Mira lo que dice: se fue lejos a una provincia apartada. No quiero la intervención de mi padre, no quiero el consejo de mi padre, no quiero que mi padre supervise lo que hago, quiero vivir al margen de él, no quiero su opinión en mi vida, no quiero su intervención en mi vida, quiero vivir lejos de mi padre en una provincia apartada. Pero mira lo que dice el texto: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entendamos esta expresión. Cuando la palabra de Dios dice desperdició sus bienes, no era que le iba mal. El muchacho estaba invirtiendo tiempo, estaba invirtiendo su talento, estaba invirtiendo su tesoro, estaba negociando, estaba poniendo sus ideas. Lo que la palabra de Dios quiere señalar es que toda inversión de la vida sin Dios es un mal gasto. Escucha bien. Toda inversión, toda expresión de tu tiempo, toda expresión de tu talento, toda expresión de tus recursos, tu actividad creadora, lejos del auspicio del Padre, lejos de la mirada del Padre Celestial, es un mal gasto. No importa cuánto estés teniendo, no importa cuánto estés prosperando, no importa dónde estés llegando, pero sin la presencia de tu Padre Celestial, tu inversión será un fracaso. Aleluya. La altivez de este muchacho es sorprendente. Lo juntó todo. Vivimos en días donde el hombre junta su inteligencia, tecnología y cuanta propensión de la creatividad humana se pueda aquilatar. El hombre junta su personalidad, sus propios criterios y sueños e intenta vivir al margen de Dios. ¿Qué gana con eso? Desperdicio, malgasto. Quiero decirte en esta hora, no importa cuál sea tu inteligencia, no importa cuántos recursos tengas, no importa cuánta inversión hagas, no importa con qué cuentes, si Dios no está presente en la ecuación de tu vida, toda tu inversión será un rotundo fracaso. Dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiso invertir su vida donde Dios no estuviera. Quiso invertir su vida sin que la presencia de Dios estuviera. Los versículos que vienen ahora son decidores. Dicen los versículos 14 al 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, él invirtió en placeres, él invirtió en negocios, él aquilató recursos, él se dio a la vanidad de los ojos, aleluya, a la vanidad de la vida. ¿Cuántos bienes, cuántos placeres, cuántos recursos? Pero le faltaba al Padre. Y mira lo que dice el texto. Cuando todo lo hubo mal gastado, no significa, escuche bien, que mientras él gastaba estaba perdiendo. Lo que sucede es que cuando usted gasta e invierte, toda inversión sin Dios, recuerda, es un mal gasto. La única inversión que tendrá fruto, la única inversión que tendrá victoria, la única inversión que aquilatará el triunfo y la cristalización de los sueños, es la inversión que se hace con la intervención del Padre. Y voy a decirte ahora, este muchacho se le llama el hijo pródigo. La palabra pródigo significa derrochador, malgastador. Y dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, es lo que él no sabía.
Lo importante no es a lo que tú llegues. Lo importante no es cuánto tú tengas. El muchacho aquel no sabía. Era el menor. Su ignorancia palpitaba en la expresión de su insensatez. Él salió de la casa del Padre sin entender que todo hombre es limitado, sin entender que el hombre solo puede aquilatar el presente. Mira, lo único que es totalmente nuestro es el ahora y el ahora inmediato. Nadie sabe lo que vendrá. ¡Aleluya! Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Él no sabía de eso. Como nadie se esperaba este coronavirus, como esta pandemia y esta crisis nos han confrontado de repente. No se puede invertir la vida y confiar en nuestros recursos, en nuestra inteligencia y en nuestra actividad creadora. Todo hombre es finito y limitado. El mañana no lo conocemos. Se necesita un padre que haya vivido el presente y que haya vivido el futuro. Necesitamos un padre que lo sepa todo. ¡Aleluya! Este muchacho se había ido de casa de su padre, no entendiendo que necesitaba un padre que lo supiera todo. Escucha bien, muchas de las cosas que vemos hoy en día es personas que viven al margen de Dios, no entendiendo que vivir al margen de Dios se convierte en un fracaso rotundo y seguro. Porque la gente no entiende que el mañana no es nuestro. Necesitamos a alguien que sea el mismo ayer, hoy y por los siglos. Necesitamos al Padre Celestial que habita la eternidad, que conoce perfectamente el pasado, conoce perfectamente el presente, Nali, y conoce perfectamente el futuro. ¡Aleluya! Dice que de repente vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miren este texto. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. De repente una crisis, de repente una recesión económica envuelve la circunstancia de este muchacho. Hay cosas que yo no sé. Hay cosas que tú no sabes. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. No se puede vivir sin la presencia de Dios. No se puede vivir sin la intervención del Padre Celestial, porque hay circunstancias que Él sabe que tú no sabes. Hay circunstancias que vendrán que tú no sabes, y vivir en ausencia del Padre es vivir la ignorancia de las circunstancias que vendrán. El muchacho se había invertido, había alcanzado, en su mente había prosperado, pero de repente vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Quién puede controlar el tiempo? ¿Quién puede controlar las circunstancias? ¿Quién conoce el presente y el futuro? Solo el Padre Celestial. Aleluya, el Dios de la eternidad. Bendito sea su nombre. Dice que comenzó a faltarle, pero noten la vida de este muchacho. No solamente es la rebeldía, sino ahora el rotundo fracaso. Mira lo que pasa. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y comenzó a faltarle, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra lejana de su padre, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Note eso. Este muchacho, cuando comenzó todo a faltarle, qué tristeza, dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este muchacho es un judío. ¡Qué parábola tan interesante!
Es un muchacho que ha vivido en una expresión de dignidad plena. La palabra aquí, hacienda, y la palabra cerdos, no está hablando, es un contexto. Tenemos que medir el contexto en que se está hablando. No es que el empleo de cuidar cerdos y atender cerdos sea indigno, sino que la implicación de cerdo en el contexto de la palabra de Dios significaba inmundo, significaba algo sucio, significaba un nivel bajo de la expresión de vida digna en que debía vivir un ser humano. Y dice que este muchacho, cuando tuvo problemas, cuando las cosas comenzaron a faltarle, se arrimó a un ciudadano de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué interesante. Mi papá tenía una frase extraordinaria. Él tenía un sentido del humor extraordinario. Y cuando nosotros hacíamos cosas indebidas en la escuela, o por alguna cosa no justa en la expresión de nuestra proyección humana, contraíamos los dividendos de nuestras acciones malas, él nos miraba detenidamente y su frase era una que todavía recordamos: en lo que tú has caído. Mis queridos hermanos, en lo que se cae cuando nos apartamos de Dios, en las cosas que podemos caer cuando el hombre se separa de Dios, ¿a dónde puede llegar? Dice que este muchacho fue a buscar un empleo y se acercó a aquellos que le conocían, pero lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En primer lugar, contrae un empleo de cuidar cerdos. Un trabajo inmundo. La expresión puntual de la palabra es que cuando te apartas de Dios, no sabes dónde puedes caer. Algunos caen en la droga. Algunos caen en negocios y actuaciones completamente inmundas, profanas, burdas, abominables delante de Dios. No sabemos a dónde podemos caer cuando nos separamos de Dios. La palabra de Dios dice: mira que no nos deslicemos, porque todo el que se desliza sabe dónde empieza, pero no sabe a dónde termina. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, cuando un hijo de Dios se separa, estoy hablando para los hijos de Dios que se apartaron del camino estrecho y angosto, pero también estoy hablando para aquellos que no han vivido la vida cristiana, que se han separado de su Padre Celestial. No lo saben, ignoran la verdad. Pero la Biblia dice que todo hombre es pecador y que en Adán todos pecamos y nos separamos de la gloria de Dios. Todo hombre ha caminado al margen de Dios y al margen de la supervisión divina. Necesitamos un Padre Celestial que nos diga sí y que nos diga no. Necesitamos un Padre Celestial que nos diga ahora y que nos diga espera. Necesitamos de un Padre Celestial que nos diga avanza y que nos diga detente. Cuando no vivimos bajo la supervisión de alguien que lo sabe todo, que lo domina todo, que lo comprende todo, caemos en cosas que no imaginamos. Este muchacho ahora tiene un empleo de cuidar cerdos. Él mismo sabía, por ser un muchacho judío, que estaba en un nivel de indignidad. Pero no solamente estaba criando cerdos. Mira lo que dice: deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. No solamente criaba puercos, sino que vivía con los puercos. Pero mira lo que dice ahora: y nadie le daba. Vivía peor que los puercos. Los puercos tenían comida y él no. Cuando se vive sin Dios, no solamente caemos, sino que descendemos del nivel de la dignidad humana. Hay una fuerza, dice la palabra de Dios, espiritual. Hay seres malignos, profanos. Hay huestes espirituales de maldad en los aires que tú no conoces, con fuerzas superiores a los hombres. No solo te harán caer, sino que te harán descender de tu dignidad humana. Y entonces nos decimos: en lo que hemos caído,
¿Cómo he tenido que experimentar lo que estoy experimentando? ¿Cómo soportar lo que estoy soportando? ¿Cómo vivir lo que estoy viviendo? Lejos de la presencia de Dios, el salmista David le decía, el pozo cenagoso, el pozo de la desesperación. No solamente caes, sino que desciendes. No solamente desciendes, sino que te denigras. El muchacho estaba perdiendo no solamente su identidad, sino estaba perdiendo toda su dignidad humana. Vivía con los puercos, criaba puercos y vivía peor que los puercos. Qué triste cuando la vida humana desciende a esos niveles morales. Qué triste es cuando la vida humana desciende a esos niveles de indignidad. Esta es la vida que vive el hombre de hoy al margen de Dios, con todo lo que ha juntado, su tecnología, la ciencia, la cultura, la educación, las riquezas y recursos, los placeres. Pero cuando miras la vida del hombre, cuando llega la crisis de repente, cuando llega el momento inoportuno, entonces, sin la intervención del Padre Celestial, sin la intervención de aquel que nos defiende, que nos ayuda, que nos provee, que nos sustenta, caemos y descendemos a niveles insospechados. No solamente el hombre necesita un padre que lo sepa todo, el hombre necesita un padre que lo puede todo. Alguien que nos pueda defender, alguien que pueda pelear nuestras batallas, alguien que pueda señalar el peligro y alguien que combata a nuestro favor. En otras palabras, alguien que provea, aleluya, y alguien que nos defienda. ¿Qué situación? Aquel muchacho, gloria al Señor, gloria al nombre del Señor. Aquel muchacho dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Una vida de puercos. Cuando el hombre se separa de Dios, su vida no solo cae a un nivel inferior, sino que desciende y se denigra. La vida del pródigo, del derrochador, del que se adentra en los placeres y deseos de los ojos, del que vive en la vanidad de sus argumentos y rechaza a su Padre Celestial, del cual proveen todas las cosas. Y ahora mira la continuidad de los versículos siguientes. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La vida del pródigo no es solamente la vida de un altivo, no es solamente la vida de un insensato, irreflexivo, de un ignorante de las realidades de la vida. La vida del pródigo es también la vida de alguien que fracasa y desciende a los niveles más bajos. Pero la vida de un pródigo puede cambiar de matiz. Aleluya. Qué maravilloso es que hay oportunidad para los pródigos. Hay oportunidad para aquellos que han invertido su vida al margen de Dios y hoy constatan de que no les va bien. Dice que volviendo en sí, no hay nada más extraordinario y no hay una señal más extraordinaria de cómo se puede regresar a casa del Padre. ¿Cómo podemos retornar al camino correcto? ¿Cómo volver a la cristalización de nuestros sueños? Pero no solamente de la cristalización de los sueños, sino de la permanencia en ellos. Lo importante no es llegar, es mantenerse en la bendición. ¿Cómo regresar a casa?
Este muchacho nos da una lección extraordinaria en esta parábola dicha por el Señor Jesús. Dice, volviendo en sí, fue iluminado de repente. Aleluya. El camino de regreso a casa es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino de la altivez. El arrepentimiento genuino de la rebeldía. El arrepentimiento que señala el justo entendimiento de que no se puede vivir al margen de Dios y al margen de nuestro Padre Celestial. Es imposible volver al triunfo sin el arrepentimiento. La condición del camino a casa es arrepentirse. Arrepentirse es hacer un yutón en nuestro andar. Es hacer una U en el español, bien dicho. Un giro, un cambio de dirección. Es dolerse en el alma. Es tener un pesar profundo en reconocimiento. Me he extraviado. He perdido el camino, he perdido la mente lúcida y la comprensión más exacta del sentido de vivir. ¡Aleluya! No hay cosa más linda en un ser humano que fracasa al margen de Dios que volver en sí. La luz de la palabra de Dios lo iluminó. Los consejos de su padre vinieron a su mente y entendió. Las normas de convivencia de mi padre me han dado los bienes que yo poseía. Las normas de convivencia de la casa de mi padre me han dado el gozo y la felicidad que ahora no encuentro en mi ser. Volviendo en sí. Qué triste cuando el hombre no reacciona. Viene en pandemia, viene en crisis, recesiones, no solo en el ámbito económico, sino también en el espiritual. Situaciones difíciles y movidas en el interior del ser humano, donde sentimos y experimentamos el gran vacío de la soledad por la ausencia de Dios en nuestras almas. Pero qué maravilloso es cuando en nuestro prodigar, en nuestro andar de derroche, volvemos en sí. Dice que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aleluya. ¿Cuántos obreros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy viviendo una vida de cerdo, indigna por el nivel más bajo de la expresión humana. Y mira lo que dice ahora. Me levantaré. Lo más difícil en la vida de un hombre no es caerse. El hombre no se ha de medir por su caída. Lo que ha de medir al hombre es el rebote de la caída y el punto alto al que puede llegar. ¡Aleluya! Me levantaré. Saldré del lugar en que he caído. Saldré del pozo cenagoso donde he descendido. Saldré del encierro de mis argumentos y razonamientos. Renuncio a esa mentira y me abrazo a la verdad de mi Padre. ¡Aleluya! Me levantaré. Qué lindo es ver, hermanas y hermanos, hoy que al analizar sus vidas y pasar balance, aleluya, y medir, mira dónde he caído, mira lo que estoy viviendo, mira por lo que tengo que pasar, mira las consecuencias de mi ausencia de Dios. Qué maravilloso es saber que hay esperanza, aleluya. El retorno a casa es posible. El retorno a la presencia de papá es posible. El retorno al Padre que todo lo sabe es posible. El retorno al Padre que todo lo puede es posible. El retorno al Padre que es fuerte y poderoso en batalla para defendernos y librarnos de todo mal es posible. ¡Aleluya! El que lo conoce todo, el que lo ha vivido todo, el que conoce lo que fue, lo que es y lo que vendrá. ¡Aleluya! Este muchacho que había sido sorprendido por las circunstancias de la vida, completamente acomodado y acostado en la vanidad de su mente, en la ignorancia de que sin Dios no se puede vivir. Ahora dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus obreros. Oye lo que dice este muchacho.
Padre, yo sé que yo he pecado. Yo voy a ir y me voy a casa de mi padre y le voy a decir: Padre, ya yo no soy digno de estar en el nivel de tu favor. Aleluya. Ya yo no soy digno. Yo he perdido mi identidad. La identidad de hijo la perdí. Me fui lejos de tu casa. Pero no solo perdí mi identidad, perdí la dignidad, la posición que tenía en tu casa. Ya yo no soy digno de tener esa posición. Una posición digna, una identidad de hijo. Hazme como a uno de tus obreros. Cuando el hombre se aleja de Dios, pierde su identidad. Vivimos en un mundo en crisis de identidad. Yo estaba en estos días escuchando a una pastora explicando en Cuba. Ahora se está viviendo esa experiencia. Hay una iglesia joven en Cuba con una mujer que se llama pastora y ha abierto una iglesia para la comunidad gay. Lo importante y lo más significativo no es lo que esta muchacha ha hecho acerca de este culto profano, sino sus interpretaciones propias de la palabra de Dios. Interpreta la Biblia al compás de un hombre sin la iluminación del Espíritu Santo y blasfema constantemente acerca de versículos que son completamente claros en la palabra de Dios. Dios ama a todos los hombres y ama a todos los pecadores, no importa el pecado que cometan. No importa cuál sea la separación, pero hay un solo camino de regreso al Padre que se llama arrepentimiento. Esa es la condición. Dios abraza a todos los hombres. Dios quiere abrazar a todos los pecadores, sean gay o no. No importa cuál sea el pecado, pero la condición del regreso a casa es arrepentirse de todo lo que el Padre dice no. Y es claro que en la palabra de Dios, Dios le llama pecado por su nombre a todas aquellas cosas que nosotros conocemos alejadas de su verdad explícitamente dicha en la palabra. Y yo decía, wow, qué triste es la condición del hombre que reconoce su fracaso, la falta de afecto de su padre, reconoce la ausencia de Dios en su vida. No existe el pecador que pueda ser feliz porque nadie es feliz en el pecado. Todo hombre añora volver al Padre. Todo hombre añora abrazar al Padre. Todo hombre añora la asistencia del Padre. Todo corazón humano añora la presencia de su Padre celestial. ¡Aleluya! Decía Blas Pascal, y siempre lo mencionamos, que todo hombre tiene en su corazón un hueco del tamaño de Dios. No importa cuánto podamos echarle, cuánto podamos juntar como el hijo pródigo. Y ese hueco sin Dios quedará vacío, porque solo Dios llena el vacío y el hueco del corazón humano. Es bueno querer venir al Padre. Es bueno poder sentir de nuevo a Dios en la vida. Es bueno poder salir del nivel en el que hemos caído y descendido. Pero la condición para regresar al Padre es arrepentirnos de todo pecado, reconocer de dónde hemos caído y decirle como este muchacho: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo no soy digno de portar la identidad de hijo. Hazme como a un jornalero. Aleluya. Aleluya. Y ahora viene lo que sigue. Y levantándose vino a su padre. Estoy hablando para todos aquellos que necesitan a Dios en su corazón. Hay un vacío en el alma que solo lo puede llenar Dios. No la llena cosa alguna. No la llena recurso alguno. No la llena gloria alguna en este mundo. No la llena nada. Solo Dios lo puede llenar. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Este texto a mí me tocó. Este muchacho estaba en una provincia apartada, caído, descendido, pero en su corazón, aleluya, es iluminado, se arrepiente e intenta volver a su padre. Él no lo veía, aleluya. Hay un momento en que tú no ves a Dios.
Hay un momento en que en tu agonía solo deseas que Él vuelva. Estoy hablando para aquellos que en su agonía y en la expresión de sus almas desean de nuevo la presencia de Dios en su vida. Desean un toque de su afecto, un toque de su presencia. Pero yo quiero decirte que aun cuando estás lejos, caído y perdido, tu Padre te ve. Dice la Biblia, y lo vio su Padre cuando aún estaba lejos. Aleluya. Significa que siempre estuvo ahí. Significa que siempre estuvo esperando. Significa que siempre estuvo mirando. Significa que siempre estuvo, aleluya, en su corazón, aguardando por el hijo perdido que regresara a casa. Hay una puerta abierta en el corazón del Padre Celestial para todos los hombres, llámense heterosexuales, llámense gay. Hay una puerta abierta de Dios, pero la condición es el arrepentimiento de todo pecado. Aleluya, el Padre Celestial que nos espera es santo. El Padre Celestial que nos espera es puro. El Padre Celestial que nos espera no es un hombre, es el creador del cielo y de la tierra, el que ha establecido sus normas de convivencia. Y a Él dice sí y Él dice no. Y dice la palabra, ay de lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. No te puedes acercar a Dios sin arrepentimiento. Hoy vivimos en un siglo de tolerancia. Hoy vivimos en el siglo del relativismo. Hoy vivimos en el siglo de la confusión del amor. El Padre que nos espera es amor rotundo, pero es fuego consumidor. Nadie puede entrar en su presencia sin arrepentimiento genuino. ¡Aleluya! Dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello. Y le besó. Aleluya. El obstinado amor de Dios. Él nos amó, Él nos ama y nos amará por siempre. Aún en la caída, el amor de Dios se inflama en su corazón. No importa dónde hayas caído, no importa dónde hayas descendido, Dios te ama y te seguirá amando y espera por tu regreso. Dice que cuando aún estaba lejos fue movido a misericordia. Hay misericordia de Dios para ti hoy. Yo no sé, tú que me estás oyendo, a dónde has caído, por lo que has pasado, las circunstancias que has vivido lejos de Dios. Pero Dios te ama y está esperando por ti. Y una vez que la decisión se pone en tu corazón, me arrepiento, no hay vida sin Dios. Lejos Dios te ve. Pero no solo te ve, corre hacia ti y se echa sobre tu cuello y te besa. ¡Aleluya! Eso significa comunión con el Padre Celestial, intimidad con Dios. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre lo interrumpe y le dice a su siervo, esta parte es extraordinaria. Cuando hay arrepentimiento hay gracia. Para el pródigo, para todo pródigo que se arrepiente, hay gracia de Dios. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el Padre dijo a su siervo, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Noten estas expresiones. Pero el padre dijo a su siervo, saquen el mejor vestido. Aquel muchacho llega sabido de que ha perdido su identidad. Todo lo que hemos pecado, hemos dejado de ser hijos de Dios. Hemos perdido la gloria de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdimos la identidad, perdimos nuestra dignidad, perdimos nuestra posición favorecida. Pero cuando nos arrepentimos genuinamente, se abre una puerta de la gracia de Dios. Aleluya. La gracia es la parte de la bondad de Dios que expresa un favor
favor inmerecido para todo el que arrepentido viene a Él. ¡Aleluya! Hay un Padre que te está esperando con las puertas de la gracia, las puertas de la salvación, las puertas del perdón. La gracia de Dios gime por aquellos que están en sus corazones arrepentidos, dolidos en la ignominia del pecado y deciden venir hacia Él. ¡Aleluya! Dice el texto, pónganle un vestido. ¿Sabe qué significa? Este no es un inmundo. Este no es un puerco. Si él se arrepintió, si él regresa a casa, le doy la condición de nuevo de ser un hijo de Dios. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. El Padre está diciendo, tú no eres un puerco, tú no eres un inmundo, tú perdiste tu identidad, pero por arrepentirte no solo te amo y tengo misericordia de ti, sino que tengo gracia para ti, favor inmerecido. ¡Aleluya! Póngale un vestido. Le dio su identidad. Pero dice más. Y pónganle un anillo. Significa, pónganle el anillo de la casa. Lo puso en la posición de dignidad. Tú no eres un extraño, tú eres un hijo y yo te devuelvo tu posición de dignidad. Ahora tú tienes acceso a tu Padre. Tú puedes entrar, tú puedes participar, te puedes gozar. Todos te tienen que ver como el hijo mío que tú siempre has sido. Aleluya, por gracia. No te lo mereces, pero mi gracia te lo ofrece. La palabra de Dios dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y dice el texto de Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 7. Es decidor en este contexto. Mira lo que dice Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aleluya, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y mira que dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente nos justificó, aleluya, sino que también nos sentó en los lugares celestiales por la gracia abundante de la bondad de Dios. Dios no solamente te da identidad, sino que te devuelve la dignidad. Puedes entrar y disfrutar de los recursos de tu Padre, de la bendición de tu Padre, del propósito que Él tiene para ti. Pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Aleluya. Aleluya, volvemos otra vez allí a Lucas capítulo 15 y dice el texto, un vestido, un anillo, aleluya, y ahora dice, y calzado en sus pies. Le dio identidad, le devolvió su dignidad, y ahora le dice, pónganle un zapato nuevo, pónganle un zapato nuevo, porque este muchacho, aleluya, va a empezar a caminar por las sendas de rectitud por amor de su Padre. Aleluya. Este muchacho que fue un rebelde, este muchacho que fue un impío, un ignorante, un altivo, se ha arrepentido y él ha regresado a casa. Le voy a dar el mejor vestido, voy a ratificar que es mi hijo, voy a poner un anillo en su dedo, ratificando su dignidad. Nadie podrá menospreciarlo. Aleluya. Quiero decirle un secreto. Dios te ha dado la dignidad de ser tan hijo de Dios como su Hijo Jesucristo. No vas a ser menospreciado ni delante de Gabriel, ni delante de Miguel. Cuando lleguemos a la presencia celestial, Dios nos recibirá como están los ángeles en dignidad, para la alabanza de su gloria. Qué gran amor, qué gran gracia. Aleluya. Hay que hablar mucho de este texto, pero dice ahora, y calzado en sus pies. Este muchacho va a andar derecho. Dios está esperándote. Él no te va a dejar como estaba. Decía más Lucado, Dios te ama tal como eres, pero te ama tanto que no te dejará tal como estás. Nadie puede pretender venir a Dios en su pecado y quedarse así. Dios no consiente, no es cómplice con el pecado.
Él te ama y arrepentido te cambiará y ordenará tu vida y te hará andar por sendas de rectitud por amor de su nombre. Y mira cómo dice ahora: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo quiero que tú sepas que hay fiesta en los cielos. El cielo celebra el arrepentimiento. El cielo celebra el arrepentimiento y no la altivez. El cielo celebra la vida y no la muerte. Cuando alguien se arrepiente, el cielo se alegra. Cuando alguien se arrepiente, el cielo hace fiesta. Cuando alguien pasa de muerte a vida, se regocija el cielo. Porque sabe que hay alguien que sale de la muerte y experimentará la vida de Dios en Cristo Jesús. Caminará por sendas de rectitud, por amor de su nombre, mostrándole Dios, aleluya, bendición continua todos los días de su vida y hasta la eternidad. Aleluya. Qué bueno es que el cielo celebra cuando te arrepientes. Pero finalmente, mira qué pasó. El padre lo perdonó. El padre le expresó su gracia. Pero estaba el hijo mayor, que era más experimentado. Este no se fue de casa. Este sabía que al margen de Dios no había vida. Estos son los cristianos, muchos de ellos, que no están en el mundo, pero están en las sillas de la iglesia. El primero, el menor, fue aquel que se apartó aún sin estar en la iglesia y vivió su vida a su manera y anduvo por los pecados de la vida. Algunos ya dentro de la iglesia también se apartaron y se fueron. Pero el hijo mayor es la muestra del pródigo que se queda en casa. Es el pródigo que se queda en la iglesia. Pero mira qué pasó. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Noten a este hijo mayor. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que, oye, escuchen esto, que ha consumido tus bienes con ramera. Él ha consumido su tiempo, talento y tesoro viviendo por el mundo y andando como ha querido vivir. Tú has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Noten, el padre está extendiéndole gracia, está extendiendo dignidad, está dando identidad. El padre está favoreciéndolo y celebrando el arrepentimiento y la vida. Pero escucha bien. Gracias a Dios que tenemos a un Padre celestial. Yo quiero decirte que en el fracaso y la tragedia, ni aún los hermanos son dignos de total confianza. El día de tu caída, el día de tu descenso, el día en que no sabes qué hacer y la amargura o la crisis envuelve tu alma por la separación de Dios, hay una sola persona que se regocijará. Hay una sola persona que te asistirá. No importa en el estado en que estés, te esperará, te transformará, te renovará y pondrá sobre ti tu manto, su manto de gracia. Dice que este hijo mayor se enojó y rápidamente señaló. ¿Cuántas personas señalan en la caída? Hay gente que hace leña del árbol caído en vez de tener misericordia, en vez de orar. Hay gente que celebra la muerte. Hay gente que celebra la altivez. Pero cuando hay arrepentimiento, cuando hay transformación, cuando hay vida, en vez de alegrarse, se enojan.
Hay gente que ora por los perdidos, pero cuando ese perdido llega y Dios lo empieza a usar y Dios comienza a levantarlo en dignidad y Dios comienza a favorecerlo, se enojan. ¿Saben por qué? Porque este muchacho, el hijo mayor, dice, yo nunca, escucha bien, dice, yo nunca me he alejado de ti y no te he desobedecido jamás. Dice, yo no te he desobedecido jamás. Yo siempre te he servido. Yo siempre he estado en la iglesia. Yo siempre he asistido a los cultos. Pero era un legalista. Tenía una relación religiosa con el Padre. Una relación legalista. Servía a Dios por temor al castigo. No conocía a su papá. Era un derrochador de la oportunidad que tenía. Si el primero derrochó la oportunidad de vivir con su padre y derrochó sus bienes viviendo perdidamente, este derrochaba la oportunidad de disfrutar a un padre tan bueno como él. A Dios no se le puede servir por miedo. Hay muchos cristianos legalistas, religiosos, reprimidos, que no abren el refrigerador de la puerta, la puerta del refrigerador de la casa de su padre. Hay hijos que no pueden disfrutar porque temen el castigo. Vivir todo el tiempo temiendo el castigo de Dios no es vida. Yo conozco a muchos cristianos que no se han apartado aparentemente nunca de la iglesia, pero no participan de los bienes del Padre. Nunca le ves trascender, nunca le ves gloria en la acción en favor de la obra de Dios y de la mano de Dios sobre él. Cristianos que llevan años en la iglesia, pero no florecen en ningún ministerio. Cristianos que llevan años en la iglesia, pero el gozo del Señor no se nota en su vida. Obedecen todo el tiempo, pero por miedo. Miedo al castigo. Si uno de los extremos es el extremo del hijo menor que derrochó sus bienes fuera de la casa del padre. Otro extremo es vivir dentro de la casa del padre sin disfrutar los bienes de papá, sin disfrutar el gozo, la paz, la abundancia, la alegría. Hay cristianos que no pueden ni reírse porque eso es pecado. No pueden disfrutar la vida porque eso es pecado. Sirven a Dios por miedo. El padre le dijo, tú siempre estás conmigo, pero has ignorado que tienes un paquete con todo incluido. Si eres mi hijo, si portas mi identidad, tienes derecho a esa posición de dignidad que tienen los hijos del Padre. Aleluya. Tú no necesitabas que yo te diera un cabrito. Tú podías coger el becerro más gordo. Todas mis cosas son tuyas. Cuando tú entras a la presencia de Dios, hay una intimidad profunda con el hombre que Él le adora y lo obedece. Aleluya. Qué tristeza es no conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. El apóstol Pablo decía, yo oro para que ustedes conozcan la anchura y la largura, la plenitud, aleluya, del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Dios es bueno. Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Se puede disfrutar con el Padre. Él no está para castigarte. Él está para bendecirte, para ayudarte, para aconsejarte, para guiarte. Aleluya, y realizar su propósito en tu vida. Qué mezquina se vuelve la vida de muchos cristianos religiosos y legalistas. Aun cuando se pronuncia la palabra, aun cuando se conocen las normas de convivencia, no hay soltura, no hay gozo, no hay alegría. El agua no salpica para vida eterna. Aleluya. Todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta, hijo. Hijo, te hace falta hacer fiesta. Hay cristianos que les hace falta hacer fiesta. Hay cristianos que les hace falta regocijarse, celebrar el arrepentimiento, celebrar la vida, celebrar el gozo. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Celebra, disfruta la salvación de Dios en tu vida. Decide ser feliz en Cristo Jesús. Decide vivir bajo el manto del amor de tu Padre Celestial. Aleluya. Yo traje un texto que lo leí hace poco. Y está en 1 de Juan 4:18.
es poderoso. Hace poquito lo leí y voy a leértelo otra vez. Mira lo que dice. En el amor no hay temor, pero lo voy a decir con una traducción que me gusta. Dice, donde hay amor no hay miedo. Estoy hablando para los cristianos que llevan años, que viven la forma de vida cristiana legalista, religiosa, reprimida. La única cosa que Dios quiere que te regules es al pecado. Lo único que Dios no quiere que practiques es el mal, es el pecado. Pero no te reprimas, disfruta la vida cristiana. Es abundante, es excelente, es extraordinaria. Con Dios se puede vivir y se puede ser feliz en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. No hay persona más contenta que un cristiano. La Biblia dice, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense de que se arrepintieron, de que la gracia de Dios vino sobre ustedes. Hagan fiesta y celebren la vida cristiana. Celebra que Cristo salvó tu casa. Celebra tu matrimonio, celebra a tus hijos, celebra, aleluya, la vida feliz de tus hermanos. Dice el texto, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, porque el miedo supone castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. El hijo menor no amaba al padre. Quería vivir lejos de él, le molestaban sus normas. El hijo mayor tampoco lo amaba. Estaba en casa, pero no lo conocía. Nadie puede amar a Dios si no lo conoce. Dice el Señor, nadie puede amar a quien no ha visto. Para tú amar a Dios, tú tienes que experimentarlo. Tienes que conocer su gracia, su bondad, su misericordia. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos. Te termino con esto. Yo fui a comprar un libro en estos días. Y es un cuadro. Y es precisamente el cuadro donde el Señor Jesús está hablándole a la mujer que la trajeron para ser apedreada. Y aparece la mano del Señor escribiendo en tierra. Y el texto, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y cuando fui a comprar ese cuadro, la muchacha que trabajaba en la librería cristiana me dijo, pastor, se agotaron. Desde que salieron se han agotado. Y entonces me dijo, ¿sabes por qué? Porque todos nos vemos en ese cuadro. De alguna manera, a todos el Señor nos dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Su condena, su misericordia y su perdón se condicionan con el arrepentimiento. Ni yo te condeno, hay gracia para ti, pero vete y no peques más. ¿Cuánto no hemos pasado por allí? Qué lindo es conocer la gracia y la misericordia del Señor. Cuando todos tenían una piedra alzada, el Señor dijo, el que sin pecado esté, que tire la primera piedra. No señalemos más a los que caen. Oremos por ellos. Y como el Padre amoroso, esperemos en la puerta por su regreso. Oremos por su regreso. Porque en algún momento, en alguno de los días, muchos de nosotros estuvimos allí o estaremos allí. La Biblia dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga. Y qué bueno es que al regresar encontremos la gracia del Padre. Pero si tu hermano encuentra gracia, alégrate. Aleluya. Si tu hermano está vivo, alégrate y celebra. Si Dios lo usa, dale gloria al Señor. Y si cae, laméntalo en su presencia. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Cada mañana se abre la puerta de la misericordia del Señor. Quiero hablar para aquellos que están ahí hoy. No importa dónde has caído, descendido, invirtiendo la vida al margen de Dios. Quizás también lo has juntado todo. Has negociado, parecías estar prosperando. O estoy hablando para los que están prosperando. Líbrate que en tu ecuación no esté Dios. No esté el consejo de Dios, la palabra de Dios, la mano de Dios. Porque llegará el día repentino que te sorprenderá. Y entonces el Padre no estará allí.
Trata de que te acompañe el que no solo te puede hacer llegar, sino puede hacer que permanezcas en tu bendición. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios nos ayude a no vivir vidas pródigas. Y si alguno está viviendo una vida pródiga, derrochando su vida al margen de Dios, recuerda que el regreso se llama arrepentimiento. El camino de regreso se llama arrepentimiento. La condición se llama arrepentimiento. Un pesar, un dolor, un no lo hago más. Quiero, Señor, volver a recibir tu gracia y tu perdón. Si así vienes, tu Padre no te echa fuera. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor no echa fuera a nadie que viene arrepentido. Aleluya. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para todo aquel que se arrepiente, hay gracia, hay misericordia, hay bondad, hay bendición. Que el Señor te bendiga en esta hora y su mano sea sobre ti. Aleluya. Aleluya. Vamos ahora, en esta hora quiero orar por los que están ahí, que le están diciendo al Señor, me vuelvo a ti. Quizás estás diciendo, pastor, esa es mi condición. El Padre te está esperando y aún de lejos corre hacia ti para abrazarte y besarte y volverte a la comunión con Él. Aleluya. Gloria al Señor. Estoy saludando también a mi hermana Carolina, que está cumpliendo años. Ayer cumplió años. Gloria al Señor. Mi esposa Analia está levantando la mano, pero ella cumple el 29, pero se adelanta. También va a estar cumpliendo años. Gloria al Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos en Estados Unidos, en Perú, nuestros hermanos allí en Colombia, en Uruguay, en Cuba, bendiciones del Señor. En Panamá, bendiciones del Señor para ustedes. En Nicaragua. Pero recuerda, hace falta, como aquel muchacho, volver en sí. Volver en sí significa apartarse y meditar. Cuando aquel muchacho se dio cuenta de la vida de cerdo que vivía, dice el salmista, en mi meditación se encendió fuego. Hace falta apartarse y pasar balance y analizar dónde estoy, cómo estoy, dónde he caído, por lo que he tenido que pasar, cuál es esta experiencia, cuán indigno estoy, cuán bajo he caído. Y dile allí al Señor, Señor, me arrepiento, volveré a casa. Volveré a ti, Señor. Él te espera con los brazos abiertos.